¿qué es un láser de Erbium Smooth? Porque hoy cuando hablamos de láser, cuando uno habla de láser, no puede decir el láser de Erbio, o el láser de diodo, o el láser de neodimio. Tenemos que hablar qué láser de Erbio usamos, qué pulso usamos, porque no es lo mismo, podemos tener dos Erbios iguales, del que tengan la misma fuente de Erbio, pero que tengan pulsos diferentes, no van a tener el mismo resultado. Entendamos que el láser es una radiación electromagnética. Si ustedes recuerdan, el espectro electromagnético, la luz está constituida por una longitud de onda, y esa longitud de onda ocupa un lugar en el espectro electromagnético. Fíjense que este espectro de luz visible entre 400 y 700 nanómetros, o entre 350 y 750 nanómetros, es lo que el ojo humano puede ver. Los láseres que nosotros estamos utilizando, en este caso Erbio Jack, está por encima del espectro visible. Fíjense que está en el infrarrojo, allá lo ven arribita, 2940 nanómetros es el láser de Erbium YAG. Entonces fíjense que el láser no se ve, está en el espectro de la luz no visible en el infrarrojo. Esa es la longitud de onda que usamos. Pero una cosa es la longitud de onda y otra cosa muy distinta es la longitud de pulso. Cada longitud de onda tiene un objetivo, un cromóforo, esa es la palabra en fotomedicina. El cromóforo es la estructura del cuerpo que va a absorber la mayor parte de la energía. En este caso, el cromóforo del láser de Erbium YAG es el agua. Si ustedes ven ahí, ejerce un efecto calentando el agua del tejido. Tenemos la ventaja, frente a cualquier otra tecnología, en ginecología, que el Erbio es el que más lo absorbe el agua. Y eso es lo que a nosotros más nos gusta, porque nos da la seguridad de que no vamos a generar un daño en profundidad, porque nos vamos a quedar un efecto confinado a la mucosa, solamente a la mucosa, de manera de calentamiento de agua. Pero es importante también conocer que existen propiedades de la luz cuando interactúa con el tejido. Un porcentaje escaso de luz se va a reflejar, otro se va a transmitir, otro se va a dispersar, pero el 90% de la luz se va a absorber en el cromóforo, en este caso en el agua. Y es ahí en donde yo voy a obtener el resultado que estoy deseando. Después, yo les decía, hay muchos Erbios, hay muchos neodimios, hay muchos láseres de diodo, hay muchos láseres de KTP, pero los pulsos es lo que los diferencian. El láser puede ser continuo, como lo ven ahí arriba. Al principio los láseres no eran pulsados, eran continuos. Cuando se introdujeron las redes ópticas, se los hizo pulsados. Entonces, los pulsos, justamente, son como trenes de calor que emite el láser. Y pueden ser pulsos de milisegundos, pueden ser pulsos de nanosegundos o de picosegundos, que son los láseres que se utilizan, por ejemplo, los Q-switch laser que se llaman, que se utilizan para manchas, por ejemplo. Entonces, este es el concepto que ustedes tienen que tener, porque no es de acuerdo a la duración de los pulsos, va a ser el efecto que vamos a obtener en el tejido. Por otro lado, sepan también, disculpen para los que son laseristas, que esto ya lo conocen, pero para los que no conocen de láser, esto les va a venir muy claro, entender que los láseres pueden ser disparados como pulso fraccional, o sea, como un haz fraccional o como un haz completo. Cuando ustedes disparen como un haz completo, fíjense que el calentamiento que hacen es uniforme. Cuando lo disparan fraccional, están disparando columnas de calor que van a entrar en el tejido. En este caso van a ser absorbidas por el agua. Por otro lado, en ginecología, y bueno, obviamente en medicina en general, en fotomedicina, existen dos tipos de pulsos utilizados con fines regenerativos, en este caso en la mucosa vaginal. Podemos disparar. Los láseres que inicialmente yo empecé a usar eran láseres ablativo, microablativo, que hace una columna de calor ablativo, o sea, hace un agujero en la mucosa, una microablación, y eso genera un daño térmico residual, que ese daño térmico residual es lo que genera el efecto regenerativo a nivel de la mucosa. Y lo que estamos haciendo ahora, que es lo que ustedes van a ver, es un láser que no hace agujero en la mucosa, sino que calienta la mucosa de forma pareja y uniforme a una determinada profundidad que ya vamos a ver, generando el mismo efecto, pero en vez de un daño térmico, generamos un cambio térmico por calentamiento. Es decir, es un tratamiento que es mucho menos invasivo, buscando lograr un resultado igual o superior. Entonces, vamos a introducir, ahora ya sabemos lo que es un Erbio. Ahora les voy a presentar el Erbio que yo utilizo, que es el que nos ocupa en esta charla, que es este equipo de la empresa Fotona, que ellos tienen un pulso especial que se llama Smooth. Ese es el nombre del pulso. Se le llama Fotona Smooth o Erbio Smooth. ¿Y qué es Smooth? Si ustedes se fijan en la columna de pulsos que le he puesto en letras negras, el pulso puede ser muy corto, de 0,1 milisegundo, corto, largo, muy largo o extra largo. Fíjense que van pulsos de 0,1 a 1,5 milisegundos. Con lo cual, mientras el pulso es más largo, es más calórico, porque tiene más tiempo de duración en efecto en la mucosa. Pero fíjense que Smooth, Fotona Smooth, es un tren de 6 pulsos largos. Es decir, ese pulso largo que mide ahí 0,6 milisegundos, puestos en un trencito, espaciados por determinada cantidad de tiempo, hace un superpulso de 200 milisegundos que le llamamos Smooth. Y ese es el pulso que utilizamos en ginecología regenerativa funcional. Fíjense que acá lo que está mostrando este modelo calórico, numérico, es que cuando ustedes superponen disparos, repiten disparos, 1, 2, 3, 4, van acumulando calor en la superficie que va a ser absorbido por el agua de la célula y el agua que está dentro de la célula y va a disipar calor hacia la profundidad.
Y eso es lo que ocurre cuando hacen un primer pulso, un segundo pulso, un tercer pulso, y así sucesivamente. Ustedes recuerden por la primera ley de la termodinámica que el láser es luz, la luz es energía, la energía no se va a crear ni se va a destruir, se va a transformar en calor. Y ese calor es lo que da el efecto fototérmico. El efecto fototérmico lleva primero a un cambio a una vasodilatación inicial a nivel de la mucosa, porque se produce una relajación de los esfínteres arteriolares precapilares que va a generar una vasodilatación, justamente que en definitiva va a aumentar el caudal sanguíneo al área tratada. Eso es lo que va a hacer, va a aportar más nutrientes y más oxígeno. Por eso, inicialmente, las mujeres mejoran rápidamente cuando hacemos un tratamiento de calentamiento superficial de la mucosa. Y el segundo efecto que se ve con el efecto, sobre todo con estos láseres de pulso largo, Fotona Smooth, es la interacción termomecánica. ¿Qué es la interacción termomecánica? Lo que hace el calor es romper esas uniones, esos enlaces polipeptídicos de aminoácidos, glutamina, lisina, que mantienen la estructura del componente fibrilar. Es decir, todo el componente fibrilar, fibras elásticas, fibras colágenas, están realmente entrelazadas, guardan una arquitectura paralela a la superficie, y esa estructura homogénea, cuando el calor incide y levanta la temperatura, se rompen esos enlaces y se produce una retracción, como realmente un acortamiento del componente fibrilar. En el caso de la fibra colágena es hasta un tercio de su longitud inicial. Entonces, esa interacción que genera la termocontracción va a generar vectores de tracción, porque se producen millones de vectores de tracción. Entonces, para que se termine de comprender esto, Herbius Smooth ejerce una acción dual. Una es un choque térmico rápido a nivel del epitelio, y la otra es la estimulación térmica lenta del tejido conectivo. Entonces, para que se entienda, para aquellos que no conocen lo que es Herbius Smooth, primero va a haber un shock térmico a nivel del epitelio que va a hacer que se liberen citoquinas y que se estimule el crecimiento epitelial. Y por el otro lado, luego la segunda acción, que va a ser la responsable de la remodelación y también promover más liberación de citoquinas y la angiogénesis, es la estimulación calórica lenta. Esa es la acción dual que tiene Herbius Smooth. Pero fíjense qué curioso, porque uno podría pensar, bueno, si levanto la temperatura va a llegar un momento que voy a lograr quemar, voy a lograr una ablación. Pero en realidad, lo que se logra aquí, justamente cuando la energía del láser es aplicada en una secuencia de pulsos que tienen muy baja intensidad, nosotros llamamos en fotomedicina fluencia, que es la carga de calor. Cuando vos pones baja carga calórica con una secuencia rápida de disparos, vas a lograr un superpulso de cientos de milisegundos. En este caso, estamos hablando de 250 milisegundos, un pulso súper largo. Ahora, cuando la separación que hay justamente entre esos pulsos es más larga que el tiempo que le toma a la mucosa enfriarse a la mitad, que se llama tiempo de relajación térmica, lo que va a ocurrir, el tejido va a tener suficiente tiempo para enfriarse entre pulsos. Entonces va a disipar el calor hacia estratos más. Y fíjense ustedes que si al mismo tiempo toda esa energía es administrada en un tiempo que todavía sea más corto que el tiempo total de relajación de la mucosa, por ahí es un poquito difícil de entender, pero lo que quiero decir es que ahí no le van a dar tiempo a la mucosa a enfriarse, y en definitiva lo que van a lograr es un aumento escalonado de temperatura. Y acá lo tienen, trenes de 6 pulsos largos, es un disparo de Smooth. Entre disparo y disparo van subiendo de manera escalonada la temperatura. Es decir, y esto es justamente lo que me permite a mí, este tiempo entre pulso y pulso, esta separación que yo tengo, es que la mucosa logre elevar su umbral ablativo. Si nosotros seguimos calentando a este nivel, podemos llegar a 70, 80 grados y no vamos a generar nunca vamos a llegar a ese umbral ablativo. El umbral ablativo para un pulso de estos está por encima de los 170 grados y nunca llegamos a esa temperatura. En definitiva, lo que estamos buscando aquí es hipertermia y coagulación, generando estos trenes de pulsos largos subablativos. Basta con subir la temperatura entre 45, 50 grados, hemos llegado a 60, 65 grados sobre la superficie y no hemos tenido absolutamente ningún daño, y al contrario, el calor se disipa en profundidad y logra este efecto. Este efecto que es un efecto coagulativo que ya se ve a la semana, y el efecto de reestructuración generado por la liberación de citoquinas.